está? Muy buenas tardes. Le vamos a dar esta bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Salud, un espacio realizado por el Hospital Digital y que está dirigido a todo nuestro público. Mi nombre es Rolando Díaz y el día de hoy conversaremos sobre la prevención de quemaduras en niños, niñas y adolescentes, a propósito de las fiestas de fin de año y de Navidad, por cierto. Según la Corporación de Ayuda al Niño Quemado Coniquem, entre el 6 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, 13 niños de entre 2 y 14 años resultaron con quemaduras a causa de los fuegos artificiales, según la información que reportaron los servicios de atención tanto públicos como privados de nuestro país. Aunque está prohibido el uso y la venta de fuegos artificiales según la ley 19.680, existen factores que pueden poner en riesgo a los más pequeños de la casa, ya que los casos de quemadura no solo se producen por el uso de fuegos artificiales y en el periodo mencionado, sino que las quemaduras en este grupo etario aumentaron también en gravedad y en intensidad. Es por todo esto que hoy nos acompaña Carmina Domich Cárdenas. Ella es enfermera matrona, magíster en enfermería, además de ser la subdirectora de docencia y extensión y docencia e investigación de Coaniquem. Carmina, sea usted muy bienvenida y gracias por conectarse con nosotros en esta nueva versión de Hablemos de Salud. Muchas gracias, Rolando. Un agrado estar aquí y poder conversar de este tema tan importante. Gracias por la invitación. Quiero contarles, Carmina, a usted y a los amigos que está abierto nuestro chat para que también puedan ir haciéndonos preguntas, las que vamos a ir haciéndole una vez que vayamos completando algunas preguntas que nosotros hemos preparado, Carmina, y partimos siempre desde lo más general. Cuéntenos por qué es tan importante que hablemos de quemadura en este periodo de festividades. Bueno, efectivamente es una fecha muy importante, principalmente para nosotros porque son fiestas que convocan, son fiestas familiares donde se reúne toda la familia en el hogar. Y vemos que las quemaduras en los niños se producen principalmente en las casas. Y lo que ocurre en las fiestas de fin de año es que hay como una dinámica alterada, no está la normalidad, ¿cierto?, del día a día, en que respetamos los horarios, todo cambia cuando estamos de fiesta, y eso hace que se presenten muchos más factores de riesgo. Además nos encontramos con lo que nosotros llamamos que son los agentes causales, que es en realidad lo que causa la quemadura, agentes causales que no están presentes en otras épocas del año, como por ejemplo la sobrecarga eléctricos por las iluminaciones que ponemos en nuestros hogares, y ya ahí aumenta el riesgo de que se produzcan quemaduras eléctricas en los pequeñitos, y por supuesto los fuegos artificiales que aparecen de manera mucho más masiva en las ciudades, en las familias, y están más al alcance de las personas. Sabemos que los fuegos artificiales están prohibidos para el uso doméstico, pero sabemos también que es una realidad que la gente los ocupa. Entonces ahí va también nuestro llamado principal en esta época del año para no tener que lamentar tragedias con los niños pequeños. Justamente, Carmina, la próxima pregunta tiene que ver con cuáles son las consecuencias, el impacto para el desarrollo integral de los niños, sobre todo cuando son pequeños, cuando sufren estas quemaduras de alto impacto. Bueno, efectivamente eso es importante sobre todo cuando son pequeños, como tú dices, Rolando, porque las cifras nos dicen que el 70% de los que se queman tienen menos de 5 años de edad. Eso significa que si el niño tiene una quemadura profunda, que va a requerir un tratamiento de rehabilitación y probablemente múltiples cirugías a lo largo de su crecimiento, va a necesitar tratamientos durante muchísimos años. Quedan secuelas, cicatrices donde se produce la herida, pero luego el cuerpo del niño comienza a crecer, las cicatrices no crecen y va requiriendo muchas intervenciones. En el aspecto físico solamente me estoy refiriendo. Vale decir que también, obviamente, en el aspecto familiar, psicológico y social se producen también algunas secuelas y efectos muy importantes y no menores. Por supuesto, porque no son solo consecuencias físicas. Me imagino que un niño con una quemadura de profundidad tiene que seguir yendo al médico durante prácticamente todo su desarrollo, ¿no? Hasta que termina su crecimiento físico al menos. Voy a poner como un ejemplo que es la mayoría de las quemaduras se producen en las manos. Hay que entender que los niños pequeñitos, los menores de 5 años y los más chiquititos están conociendo el mundo a través de sus manos. Ellos todo lo quieren tocar. Y es por eso que es más frecuente que se produzcan quemaduras en sus manitos. Cuando una manito se quema, una quemadura profunda,
requiere injerto, ¿cierto? Cirugía, y luego tratamiento con kinesiólogo, con terapeuta ocupacional, uso de órtesis. Eso en un inicio, pero resulta que esa manito después va a crecer, su cicatriz no va a crecer y va a ir requiriendo en el transcurso de los años probablemente varias cirugías reconstructivas y el apoyo del equipo completo de rehabilitación para que esa mano la pueda seguir usando hasta que su mano termine de crecer. Lo que acabo de explicar por la mano aplica obviamente para todas las otras partes del cuerpo. O sea, podría ser aún mucho más profundo porque la mano dentro de todo, bueno, sin ser es una parte compleja para los niños que lo usan, como usted decía, para toda la vida. ¿Cuáles son los diferentes tipos de quemadura para que también nos pueda un poco contar en qué consisten los grados de quemadura? ¿Cómo se dividen eso? Bueno, las quemaduras se clasifican en general según su profundidad principalmente, en tres tipos. La quemadura A o superficial es la quemadura más simple, pudiéramos llamarlo. Encontramos la mayoría de ellas por quemaduras solares, por ejemplo, son quemaduras muy dolorosas, pero que si se manejan bien de forma adecuada desde un inicio, no van a dejar secuela ni grandes complicaciones, y alrededor de los 7 a 10 días va a sanar sola. Luego vienen las quemaduras ya intermedias, que son un poco más profundas, que compromete un par de capas de la piel y que ya requiere un tratamiento más específico. Y finalmente están las quemaduras profundas, que son las quemaduras tipo B, que comprometen y dañan todas las capas de la piel, y todas esas quemaduras sin duda van a tener que requerir un tratamiento de rehabilitación y cirugías largas. Entonces, las quemaduras tipo B habitualmente son las que se producen por fuego, por electricidad. Volviendo a los fuegos artificiales, la mayoría de las quemaduras por fuegos artificiales son tipo B y son en las manos, muchas de ellas. Entonces, volviendo a entender un poco cuál es el efecto y el daño que esto puede producir, nos vamos dando cuenta de la gravedad de aquello, ¿no? Así es. Les cuento que estamos conversando con Carmina Domich Cárdenas. Ella es enfermera, matrona, magistra en enfermería, además de ser la subdirectora de docencia y extensión y docencia e investigación en Coaniquem. Carmina, con respecto a las medidas de prevención que podríamos tener los padres dentro del hogar, ¿cuáles son las más recomendadas, sobre todo en esta época particular del año? Bueno, yo decía que principalmente nuestro llamado en esta época tiene que ver con evitar las quemaduras por fuegos artificiales, y el mensaje aquí es claro y es rotundo, ¿ya? No usar fuegos artificiales. No hay medias tintas, no es que a veces nos dicen, no, pero lo voy a ocupar yo, que soy el papá, soy el adulto responsable, yo sé cómo hacerlo, mi hijo no lo va a tocar, no se preocupe, eso no sirve, ¿ya? La verdad es que cuando un fuego artificial se enciende, su efecto y su trayectoria es impredecible. El adulto no puede controlar qué va a pasar con ese fuego artificial y el alcance de daño que puede llegar a tener. Se ha dado por muchos años que quien mira y quien observa es el que tiene el daño, el que sufre la quemadura, no quien lo manipula. Entonces, ese argumento no nos sirve. Aquí es rotundo y es no usemos fuegos artificiales. Ya las quemaduras pueden ser tan graves como poder llegar a sufrir, hemos visto pérdida de la visión, hemos visto, bueno, hace muchísimos años pérdida de vida también, amputaciones. Entonces, en ese sentido somos tajantes, aun cuando sabemos que está prohibido por ley. Si vemos a alguien usando fuegos artificiales, nosotros debiéramos avisar a la autoridad, ¿cierto? Llamar al 133 y avisar, porque es un peligro no solo para el que lo manipula, sino para también quienes están alrededor. Y por otro lado, invitar también a quienes tenemos nuestras casas hermosamente adornadas con muchas luces navideñas, seamos cautelosos en el uso, tratemos de no usar múltiples alargadores ni sobrecargar la corriente eléctrica de nuestros hogares, porque hay un riesgo importante de incendios por sobrecarga. Y por supuesto, una vez que no estemos en casa y que salgamos y también durante la noche, dejemos estas luces desconectadas. Vamos a evitarnos a lo mejor tragedias importantes. Termina, esas son las recomendaciones para esta época particular del año, pero también entendemos que los hervidores, el agua caliente, de los factores que están provocando quemaduras en los niños. Eso también, si nos pudiera hacer algunas recomendaciones de ese tipo más domésticas, quizás. Absolutamente, y agradezco la pregunta, Rolando, porque efectivamente durante el resto del año y a lo largo de todo nuestro país nos encontramos con un elemento que es imprescindible en los hogares, que es el agua hervida, el agua caliente.
Y es lo que provoca la gran cantidad de quemaduras que consultan a nosotros en nuestros 3 centros de rehabilitación, en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt. La mayoría de las consultas son por volcamiento de líquido caliente. El principal, el volcamiento de la taza de té. Taza de té, taza de café, taza de leche caliente, cualquiera de ellos, pero es lo más común y lo más frecuente. Y aquí la invitación es a principalmente servir, ojalá, los líquidos no tan calientes, no llevar el hervidor a la mesa, en la mesa no usar mantel, si en nuestra casa tenemos niños de menos de 5 años de edad. El mantel es un mecanismo a través del cual el niño pequeñito que está aprendiendo a caminar, que aún no tiene buen equilibrio, él se afirma en el mantel y todo lo que esté caliente arriba de la mesa se le puede volcar encima. El hervidor no sacarlo de la cocina, ya lo dije creo, no llevarlo a otros lugares de la casa, a veces lo llevamos al baño, le llevamos incluso a las habitaciones, ¿cierto? Eso, principalmente el volcamiento de líquidos es lo más importante, y no sirvamos tan caliente el agua o el té, igual al final tenemos que esperar que se enfríe también la sopa o los alimentos, entonces tratemos de llevarlos más tibios a la mesa, ¿ya? Eso es como lo más transversal. Y lo otro son los objetos calientes, ¿ya? Que es ahí donde se queman las manitos los niños más pequeños. Los objetos de calefacción que hay dentro de la mayoría de los hogares, sobre todo hacia el sur de Chile, pero también la plancha para la ropa, la plancha para el pelo, que son objetos que a veces dejamos al alcance de las manos del niño sin darnos cuenta. En un segundo los niños son muy hábiles, muy rápidos, se acercan y se queman. Por lo tanto, esos son los principales mecanismos o agentes causales de quemadura, sobre los que podría yo hablarles mucho, pero como tips puntuales son esos. Carmina, desde su experiencia y entendiendo que ya no hay caso, que no pudiéramos prevenir esta quemadura y que nos ocurriera, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando sobre todo un niño sufre una quemadura? Bueno, lo primero, contarles que nosotros como Cuaniquem hemos puesto a disposición de la comunidad un WhatsApp para que nos consulten qué hacer en caso de una quemadura, ¿ya? Es un número de WhatsApp gratuito, yo no sé si puedo compartir la pantalla para mostrarles y la gente pudiera... O denos el número y nosotros lo vamos a poder editar y lo vamos a Mira, no poder sé si se ve ahí, compartir de porque todas maneras. hay un QR, ¿ya? Que se puede grabar inmediatamente en el teléfono. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando un Y niño el se celular quema... es más 569 34 31 99 87, Carmina. Más 569 34 31 99 87. Efectivamente, ¿ya? Eso lo que nosotros sugerimos entonces es lo siguiente: una vez que uno se quema, inmediatamente lo que hay que hacer es descubrir la zona quemada y evaluar la extensión. Cuando ha sido por volcamiento de líquido, muchas veces la quemadura se extiende por varias partes del cuerpo, y las quemaduras extensas son de gravedad, sobre todo en niños pequeños, y requieren atención inmediata. Por lo tanto, lo que nosotros habitualmente recomendamos es evaluar, primero que nada, la magnitud, la extensión de esta quemadura en cuanto a el espacio que ocupa. Si una quemadura ocupa más de 3 manos del niño, ahí se ve, espero que se alcance a ver, lo primero que hacemos es sacar la ropa y evaluar. Si ocupa más del espacio que ocuparían 3 manos del cuerpo del niño, debemos inmediatamente cubrir con un paño seco y llevarlo al servicio de urgencia. Si ocupa menos de esa extensión, es más pequeño de 3 palmas de la mano del niño, lo vamos a mojar. Y el mojar significa mojar en forma abundante, con mucha agua fría, más aplicar hielo ni ningún otro tipo de componente, aun cuando sea prescrito para quemaduras, ya ninguna crema ni nada similar. Vamos a tratar de mantener lo más posible al niño bajo el chorro del agua. Si eso no es posible, vamos a ir alternando con paños fríos. El objetivo de esto es enfriar la zona, ¿ya? De manera que esa quemadura no se vaya profundizando. Y luego de haber completado unos 20 minutos en este proceso, mientras tanto sugerimos contactarnos para que una enfermera de Cuaniquem les dé las instrucciones siguientes. Vamos a cubrir con un paño limpio y seco y vamos a definir ahí si lo llevamos a la posta o bien lo manejamos en casa de acuerdo a las instrucciones que nos digan desde el chat que les he sugerido, ¿ya? Eso es como nuestra principal recomendación. No sé si ha quedado claro. Sí, Carmina, ha quedado bastante claro.
pero también nosotros como Red Pública de Salud quisiéramos preguntarle también bajo su experiencia, ¿cuándo como padres deberíamos concurrir a un servicio médico con uno de nuestros niños? Usted nos ha adelantado un poco, pero quizás si pudiéramos ser más específicos para muchas veces no llenar los servicios públicos o privados porque no necesariamente siempre lo requiere. ¿Cuándo entonces, Carmina, hay que acudir a un servicio médico con un niño quemado? Bueno, ya un poco como yo orientaba, tiene que ver con la extensión, con la cantidad del cuerpo quemado. Si son zonas extensas, tenemos que llevarlo de inmediato. Si una quemadura es eléctrica, también lo vamos a llevar de inmediato a un servicio de urgencia. Y si es una quemadura en un incendio por fuego, porque puede haber habido inhalación de humo. Esas son como las tres causas que sí o sí debemos acudir a una urgencia. Las otras ya son más variables y podemos evaluar si lo podemos o no manejar en casa. Mira, nos llegan algunas preguntas, pero vamos a terminar con algunas preguntas de tipo más general. Y queríamos preguntarle, usted también nos ha adelantado un poco de esto, pero hay muchos remedios caseros para el uso para el manejo de las quemaduras. ¿Es necesario, son útiles, son efectivos o tal vez le hacen directamente mal al niño? Cuéntenos desde su experiencia si estos remedios caseros, algunos de ellos sirven. Mira, siendo bien honesta, la recomendación de Coaniquem es no aplicar absolutamente nada. Y voy a explicarlo por qué, ¿ya? Porque a veces me dicen, pero es que esta pomada dice que es para las quemaduras y entonces no entiendo, la gente se confunde y tiene toda la razón. Lo que ocurre es lo siguiente, hay dos riesgos, ya dos cosas que pasan. La primera es que cualquier crema que nosotros tengamos en casa, y ya ni siquiera estoy hablando de cosas caseras, pero también aplica, puede producir una infección. Hay cremas o pomadas que llevan mucho tiempo, que están vencidas, que están abiertas y que no mantienen la esterilidad que necesita el manejo de una quemadura. ¿Para qué decir si aplicamos pasta de dientes, a veces rodajas de tomate? Hemos visto varias cosas caseras que son recomendadas y que no son útiles porque en definitiva van a favorecer que se produzca una infección en esa herida, lo que va a hacer que una quemadura que podría ser superficial, tipo A, tipo AB, va a evolucionar a una quemadura profunda por la infección. Y por otro lado, cuando aplicamos, por último ya, se quemó el niño, le pusieron la pomada y después lo llevaron al servicio de urgencia o a la curación, en ese momento la persona que realice la curación va a tener que retirar todo lo que le hayan puesto para poder evaluar la piel y ver cuántas capas de la piel están comprometidas, qué tan profunda es esa quemadura, y por lo tanto, para retirar todo lo que le hayan puesto en la casa, le va a producir probablemente un dolor importante y absolutamente evitable al niño. Bien, entonces ante la duda o ante la imaginación es siempre mejor abstenerse, ¿no? Sí, en este caso de quemaduras, sí, por favor. Bien, me llega una pregunta, Carmina, y dice, ¿qué se hace cuando salen las ampollas tras las quemaduras? Sí, son frecuentes y son frecuentes en las quemaduras solares, por ejemplo, que también estamos ya en esa época. Nosotros sugerimos no tocarlas, ¿ya? En general en una quemadura solar, solamente agua, enfriar, mantener enfriando frecuentemente. Si es una quemadura por otra causa y que tiene una ampolla o flectena, como le llamamos nosotros, debe ser evaluado en una curación para ver si es necesario retirarla, porque a veces debajo de esa ampolla la quemadura es profunda y requiere otro manejo. Entonces, en esos casos, sobre todo cuando es una ampolla grande y a veces que se ponen tensas, que se empiezan a como a inflar, hay que llevarlo para que lo atiendan en un lugar donde puedan hacer una curación con material estéril. Perfecto. Carmina, respecto a la atención por telemedicina, ¿se puede atender con una foto de un niño quemado a la distancia? No solo eso, cada vez más la telemedicina es maravillosa. Nosotros no solo estamos atendiendo las quemaduras iniciales, sino que Coaniquem tiene instalado un sistema de ficha clínica electrónica y telerehabilitación a distancia para el seguimiento de nuestros pacientes y sus cicatrices. Sí se puede, la tecnología lo permite. La fotografía siempre es muy importante, no solo en teleatención, también en la atención presencial, nos permite a nosotros ir comparando cómo estaba la vez anterior que vino con cómo está ahora. Y sí se puede, cada vez es más posible aprovechar esta herramienta
A través del WhatsApp, los papás mandan a la enfermera la fotografía de cómo está y eso permite que la enfermera tome decisiones y defina qué hacer o qué no hacer. Así es que sí, absolutamente, cada vez más. Bien, Carmina, nosotros estamos ya prácticamente a punto de terminar. De todas maneras, le queríamos dar otra opción de que nos pudiera contar algo que se nos haya quedado a nosotros en el tintero, algo que ustedes quieran comunicarnos a nosotros y a nuestro público, antes de ir haciendo el cierre de esta nueva este nuevo capítulo de Hablemos de Salud dedicado a la prevención de quemaduras, sobre todo en niños en este periodo estival, Carmina. ¿Alguna recomendación final, algo que se le haya quedado en el tintero? No, mira, principalmente reforzar los mensajes, principalmente en este mes de diciembre, dirigido al no uso de fuegos artificiales. Juan, quien lleva muchísimos años trabajando en esto, está haciendo ahora un trabajo a nivel internacional para tratar de que los países que no tienen ley que prohíba el uso de fuegos artificiales también la tenga. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser un ejemplo para ello. Estamos atentos a lo que está pasando, tenemos una vigilancia epidemiológica donde los servicios de urgencia nos reportan a nosotros cada vez que reciben un caso de consulta por fuegos artificiales, y nosotros también estamos permanentemente en comunicaciones y a través de la prensa haciendo llamados. Por lo tanto, esta es nuestra campaña más potente. Esperamos no recibir niños con quemaduras de fuegos artificiales este fin de año. Estamos muy esperanzados en que así sea y para eso estamos trabajando. Así es que nada, no usar, no comprar, no vender fuegos artificiales. Cuidemos a nuestros pequeños y celebremos en familia, con tranquilidad y sin exponernos a los peligros. Claro, Carmina, es importante señalar que si bien las cifras han aumentado, fueron solo 14 niños, pareciera que decir solo es una exageración, porque las consecuencias que van a tener estos niños, como usted nos ha explicado, se van a extender durante buena parte de su desarrollo, al menos hasta que sigan creciendo, ¿no? Sí, y es probable que tal como tú dices, no sean solo ese el número, sino que sean un poco más, pero probablemente no han llegado a ser notificados, ¿ya? Cuaniquem, como yo les decía en un momento, tiene un centro de rehabilitación en Santiago, otro en Antofagasta, otro en Puerto Montt. Estamos abiertos a recibir los niños que sufran quemaduras o aquellos que tengan quemaduras con secuelas, con cicatrices antiguas, que requieran tratamiento. No duden en acercarse a Cuaniquem, la atención es absolutamente gratuita y estaremos felices de recibirlo y ver cómo poder ayudarlos. Por supuesto, y también está siempre presente en la red pública de salud, Carmina, para quienes también sufran alguna emergencia, ¿no? Así es. Bien, Carmina, muchas gracias, Carmina Domich. Ella es subdirectora de docencia y extensión, además de docencia e investigaciones con Aniquem. Queremos darle las gracias por su participación y agradecemos también a todos a nuestros amigos que se conectaron hoy. Como siempre, este video, Carmina, para que usted también lo sepa y lo pueda replicar, estará disponible los próximos días en nuestro canal de YouTube, donde tenemos cerca de 20.000 seguidores. Y también lo compartiremos en nuestras redes sociales, haremos ahí unos resúmenes con todas las explicaciones que usted nos dio para que podamos compartirla con todo el público y decirles además a todos ustedes que nos reencontramos el próximo martes 28 de diciembre a las 14 horas, donde hablaremos sobre la rehabilitación y si es o no una herramienta contra el cáncer. De nuevo, muchas gracias, Carmina, y muchas gracias a todos quienes se conectaron en este nuevo capítulo de Hablemos de Salud. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.